Te imaginas ser un caballero que lucha en batallas y al mismo tiempo escribe versos que enamoran a toda una corte. Así era Garcilaso de la Vega, un hombre que vivió entre la espada y la pluma en pleno Renacimiento español. Su vida fue una mezcla de acción, pasión y arte, marcada por la influencia de Carlos V y los grandes cambios de su época. Garcilaso nació en Toledo, en una familia noble, lo que le permitió recibir una educación privilegiada. Desde joven, destacó tanto en las letras como en las armas. Su formación incluyó el estudio de lenguas, música y poesía, pero también el manejo de la espada y la estrategia militar. Esta dualidad marcó su vida y lo convirtió en una figura única en la corte de Carlos V. Garcilaso nació en Toledo, en una familia noble, lo que le permitió recibir una educación excepcional. Desde joven, destacó tanto en las letras como en las armas. Su formación incluyó el estudio de lenguas, música y poesía, pero también el manejo de la espada y la estrategia militar. Esta dualidad lo convirtió en una figura admirada y respetada en la corte de Carlos V. En la corte de Carlos V, Garcilaso brilló por su talento y carisma. No solo era admirado por su destreza en el campo de batalla, sino también por su ingenio y sensibilidad poética. Sus versos circulaban entre nobles y damas, quienes encontraban en sus palabras una nueva forma de sentir el amor y la belleza. Su presencia era sinónimo de elegancia y cultura. En la corte de Carlos V, Garcilaso brilló por su talento y carisma. No solo era un soldado valiente, sino también un poeta que renovó la lírica española. Sus versos, influenciados por la poesía italiana, introdujeron nuevas formas y temas, como el soneto y el amor idealizado. Su capacidad para combinar fuerza y sensibilidad lo hizo único entre los cortesanos de su tiempo. La vida de Garcilaso estuvo marcada por la guerra. Participó en campañas militares en Italia y otras regiones, enfrentando peligros constantes. Sin embargo, incluso en los momentos más difíciles, encontraba inspiración para escribir. Sus poemas reflejan la tensión entre el deber y el deseo, la violencia y la ternura, mostrando la complejidad de un hombre dividido entre dos mundos. La vida de Garcilaso estuvo marcada por la guerra. Participó en numerosas campañas militares al servicio de Carlos V, enfrentándose a desafíos y peligros constantes. Sin embargo, incluso en el campo de batalla, encontraba inspiración para sus poemas. Sus experiencias como soldado se reflejan en la intensidad y profundidad de sus versos, donde la pasión y la melancolía se entrelazan. La influencia italiana fue fundamental en la obra de Garcilaso. Durante sus campañas, entró en contacto con la poesía renacentista de Petrarca y otros autores, lo que transformó su estilo.
Introdujo en España el verso en decasílabo y el soneto, formas que revolucionaron la lírica castellana. Su capacidad para adaptar lo extranjero y hacer lo propio es una de sus mayores virtudes literarias. El amor fue un tema central en la poesía de Garcilaso. Su musa más famosa fue Isabel Freire, una dama portuguesa de la corte. Aunque su amor no fue correspondido plenamente, este sentimiento inspiró algunos de sus versos más bellos y tristes. La idealización de Isabel y el dolor de la distancia marcaron profundamente su obra, convirtiendo su poesía en un reflejo de sus emociones más íntimas. El amor fue un tema central en la poesía de Garcilaso. Sus versos están llenos de pasión, melancolía y deseo, inspirados en sus propias experiencias y en los ideales del amor cortés. La figura de Isabel Freire, una dama portuguesa de la corte, marcó profundamente su vida y su obra, convirtiéndose en su musa y en el símbolo de un amor imposible. Garcilaso no solo fue un innovador en la forma, sino también en el contenido de su poesía. Introdujo temas como la naturaleza, el paso del tiempo y la búsqueda de la perfección amorosa. Sus versos están llenos de imágenes delicadas y metáforas que transportan al lector a paisajes idílicos y emociones profundas. Esta sensibilidad lo distingue de otros poetas de su época. La influencia de la poesía italiana fue clave en la obra de Garcilaso. Admiraba a autores como Petrarca y adoptó el soneto, una forma poética que revolucionó la lírica española. Gracias a él, la poesía española se abrió a nuevas estructuras y estilos, fusionando la tradición nacional con las innovaciones del Renacimiento europeo. Su legado literario sigue vivo hasta hoy. La relación entre Garcilaso e Isabel Freire nunca fue plenamente correspondida, lo que añadió un tono de tristeza y anhelo a sus poemas. Esta frustración amorosa se convirtió en fuente de creatividad, permitiéndole explorar emociones profundas y universales. Sus versos sobre el amor perdido y la esperanza imposible siguen conmoviendo a lectores siglos después. A pesar de su éxito en la corte, la vida de Garcilaso estuvo llena de desafíos personales. Sufrió destierros y desilusiones, tanto en el amor como en la política. Estas experiencias dolorosas se reflejan en la melancolía de sus poemas, donde la esperanza y la tristeza conviven. Su capacidad para transformar el sufrimiento en arte es una de las razones por las que su obra sigue emocionando. Garcilaso no solo innovó en la forma, sino también en el contenido de la poesía española. Sus poemas abordan temas como la naturaleza, la amistad y la fugacidad de la vida, con una sensibilidad inédita en su época. Su lenguaje es claro, elegante y musical, lo que facilita la conexión emocional con el lector y lo distingue de sus contemporáneos.
Garcilaso también fue un hombre de acción. Participó en la defensa de Viena contra los turcos y en la campaña de Túnez, demostrando su valentía y lealtad a Carlos V. Estas hazañas militares le valieron reconocimiento y respeto, pero también pusieron su vida en peligro en numerosas ocasiones. Su espíritu aventurero y su compromiso con la corona lo convirtieron en un verdadero héroe de su tiempo. La amistad fue otro pilar en la vida de Garcilaso. Mantuvo estrechos lazos con otros escritores y humanistas de su tiempo, como Juan Boscán, quien fue su gran amigo y colaborador. Juntos, impulsaron la renovación de la poesía española, compartiendo ideas y traduciendo obras italianas. Esta colaboración fue clave para el desarrollo del Renacimiento literario en España. La muerte de Garcilaso fue tan trágica como su vida. En 1536 resultó gravemente herido durante el asalto a una fortaleza en Francia. Murió poco después, dejando inconclusos muchos de sus proyectos literarios. Su temprana desaparición aumentó el aura de leyenda que rodea su figura, convirtiéndolo en un símbolo de la unión entre la vida y el arte. A pesar de su éxito en la corte, Garcilaso vivió momentos de conflicto y exilio. En una ocasión, fue desterrado a una isla del Danubio por desobedecer órdenes del emperador. Este episodio, lejos de hundirlo, le sirvió para reflexionar y escribir algunos de sus poemas más profundos, donde la soledad y la nostalgia se convierten en protagonistas. A pesar de su corta vida, la obra de Garcilaso tuvo un impacto duradero. Sus poemas fueron publicados póstumamente y rápidamente se convirtieron en referencia para generaciones de escritores. Su estilo elegante, su dominio del lenguaje y su capacidad para expresar sentimientos universales lo consagraron como uno de los grandes poetas del siglo de oro español. La muerte de Garcilaso fue tan trágica como su vida. Cayó herido en una batalla en Francia y murió poco después, a una edad temprana. Su fallecimiento dejó un vacío en la corte y en la literatura española, pero su legado perduró gracias a la publicación póstuma de sus obras, que fueron recopiladas y difundidas por sus amigos y admiradores. La obra de Garcilaso de la Vega marcó un antes y un después en la poesía española. Su capacidad para fusionar la tradición castellana con las innovaciones italianas abrió nuevas posibilidades expresivas. Poetas posteriores, como Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, reconocieron su influencia y continuaron su legado, consolidando el siglo de oro de la literatura española. Garcilaso no solo fue un poeta, sino también un símbolo del ideal renacentista, un hombre completo, capaz de destacar en las armas y en las letras. Su vida demuestra que la sensibilidad y la valentía pueden ir de la mano y que el arte puede surgir incluso en medio de la guerra y la adversidad.
Su ejemplo sigue inspirando a quienes buscan unir pasión y deber. Garcilaso fue también un puente entre culturas. Su contacto con Italia y otros países europeos enriqueció su visión del mundo y su poesía. Supo adaptar lo mejor de cada tradición, creando un estilo propio que influyó en toda la literatura española posterior. Su curiosidad y apertura lo convierten en un ejemplo de cosmopolitismo renacentista. La amistad fue otro aspecto importante en la vida de Garcilaso. Mantuvo relaciones cercanas con otros poetas y humanistas de su tiempo, como Juan Boscán. Juntos, impulsaron la renovación de la poesía española, compartiendo ideas y colaborando en proyectos literarios. Esta red de amistades fue clave para el desarrollo de su obra y su influencia en la cultura de la época. La figura de Garcilaso ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos lo ven como un romántico adelantado a su tiempo, otros como un patriota comprometido con su país. Lo cierto es que su vida y su obra siguen generando admiración y debate, mostrando la riqueza y complejidad de su legado en la cultura española. Hoy, los versos de Garcilaso siguen vivos en la literatura y la música. Sus poemas han sido adaptados a canciones, obras de teatro y hasta películas, demostrando su vigencia y universalidad. La belleza de su lenguaje y la profundidad de sus sentimientos trascienden el tiempo, conectando con nuevas generaciones de lectores y artistas en todo el mundo. La obra de Garcilaso destaca por su musicalidad y perfección formal. Sus versos fluyen con armonía, como si fueran melodías. Esta calidad musical se debe a su formación en música y a su sensibilidad artística. Leer sus poemas es como escuchar una canción que habla de amor, dolor y belleza, envolviendo al lector en una experiencia única y profunda. Garcilaso supo captar la esencia del Renacimiento, la búsqueda del equilibrio entre razón y sentimiento, entre acción y contemplación. Sus poemas reflejan esta tensión, mostrando a un hombre que no renuncia ni a la gloria militar ni a la belleza del arte. Su vida es un ejemplo de cómo se puede ser valiente y sensible al mismo tiempo. La dualidad de Garcilaso entre la espada y la pluma es un reflejo de su época, pero también de la condición humana. Todos enfrentamos luchas internas entre el deber y el deseo, la razón y la emoción. Garcilaso supo transformar ese conflicto en arte, regalándonos poemas que exploran la complejidad del alma y la belleza de la contradicción. El legado de Garcilaso no se limita a la literatura. Su figura ha sido estudiada por historiadores, críticos y artistas que ven en él un modelo de integridad y creatividad. Su capacidad para superar las adversidades y transformar el dolor en belleza sigue inspirando a quienes buscan unir la acción con el pensamiento
y la emoción. Hoy, Garcilaso de la Vega es recordado como uno de los grandes renovadores de la poesía española. Sus versos siguen vivos en las aulas, los libros y la memoria colectiva. Su ejemplo demuestra que la pasión por el arte y el compromiso con la acción pueden cambiar el mundo, dejando una huella imborrable en la historia y la cultura. La vida de Garcilaso nos enseña que no hay que elegir entre la fuerza y la sensibilidad. Su historia es la de un hombre que supo vivir intensamente, enfrentando desafíos y creando belleza en medio de la adversidad. Su ejemplo invita a buscar el equilibrio y a no renunciar a ninguna de nuestras pasiones. ¿Te gustaría leer a Garcilaso? Sus poemas están llenos de imágenes poderosas y sentimientos universales. Descubrir su obra es adentrarse en un mundo donde la palabra y la acción se dan la mano. Si buscas inspiración, emoción y belleza, los versos de Garcilaso te esperan para mostrarte el poder de la poesía. Garcilaso de la Vega, entre la espada y la pluma, sigue siendo un referente de creatividad y coraje. Su vida y su obra nos recuerdan que el arte puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio de la batalla. Su legado es una invitación a vivir con intensidad, a escribir nuestra propia historia y a dejar una huella en el mundo.